Se acerca la gran final. La van a jugar el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. No está ni el Medellín, que había hecho una gran campaña, ni el Atlético Nacional, que es el equipo llamado siempre como favorito a estar en esa final, ni tampoco la América, que en ese grupo hizo una buena campaña, pero al final hizo daños y también se quedó por fuera. Pero al margen de esta final, no cabe duda que los ojos de la gente del fútbol siempre están puestos en el Verde de Antioquia. No solo porque es el equipo que más títulos tiene en Colombia, sino porque es una de las mejores nóminas. Y eso es lo que queremos conversar hoy. Yo no había escuchado una radiografía tan cruda, tan exacta, tan polémica como la que hizo uno de los más importantes narradores deportivos de este país, uno de los más influenciadores de la prensa nacional que ha tenido Colombia, pero especialmente de Antioquia. Estoy hablando de Luis Fernando Múnera Isman, el paisita Múnera Isman. Paisita, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Hola Adolfo, hombre, un abrazo muy grande para vos, para Oscar. Es un placer para mí, de verdad, estar con ustedes. Bueno, Oscar, mire lo que le tenía al personaje que le tengo aquí. Hacía rato no tenía yo esta maravillosa oportunidad de conversar con Múnera. Conozco toda su historia, conozco su actualidad, conozco que siempre está ahí en los primeros lugares de todo. Y eso es importante para nosotros, los veteranos de este oficio. Pero yo, como usted empezó con el Atlético Nacional, yo quiero hacerle la primera pregunta a Múnera. ¿Los primeros culpables del fracaso de Nacional son los directivos? Total, son los primeros. Para uno analizar lo que está pasando con Nacional ahora, hay que retroceder a enero. Porque Nacional toca el cielo con las manos, porque se gana una lotería contratando a Efraín Juárez, le saca 2 títulos seguidos a Atlético Nacional y el de enero, que es el tercero, él es el responsable y el culpable. Y entonces aparece un nefasto personaje, un demonio de apellido Fiermani, un argentino que es el director deportivo de Atlético Nacional, y comienza a destrozar el verde, a sacarle sus principales figuras, a traer una buena cantidad de paquetes. Y entonces el técnico Juárez, desesperado, no le queda otra opción que renunciar, porque él se enteraba por WhatsApp o por la prensa qué jugadores salían o entraban en Atlético Nacional. Lo hizo renunciar en una forma absurda, incomprensible y hasta sospechosa, y con el aval y la autorización del presidente de Atlético Nacional y una junta técnica que ellos creen que es lo último en Guaracha. Y entonces empezaron a sacar los jugadores más importantes, no lo reforzaron bien y enseguida contratan a un técnico absolutamente mediocre, primerizo, que vino a hacer y deshacer y que llevó a Nacional, porque él también es muy culpable de todo lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que es el comienzo del fin, ¿no, Oscar? Lo habíamos hablado aquí. Y pues obviamente Nacional viene dando tumbos hace mucho rato en materia de los entrenadores. Y aún así, dando tumbos, ha ganado títulos, porque se da con los buenos jugadores y los buenos jugadores a veces responden por los entrenadores. Pero más allá de eso, Paisita, usted decía en este podcast que vimos y que escuchamos y que mucha gente vio, que los jugadores que contrató Atlético Nacional no eran los indicados y empezó hablando de los extranjeros, siguió por Marlos Moreno, siguió por la campaña de Marino, cosa que realmente compartimos plenamente porque lo de Marino ha sido la decepción más grande de Atlético Nacional, jugador que en su momento se ganó el puesto en la selección Colombia y yo creo que en este momento nadie dice que lo lleven a la selección, ni mucho menos al Mundial, porque ha jugado un horrible campeonato. Lo de Marlos tampoco fue bueno, más los extranjeros. Pero para usted, ¿cuál fue el mayor pecado en materia de jugadores? Pues Adolfo y Oscar, es que Nacional tiene a Angulo, uno de los mejores laterales de Sudamérica, que además va a Argentina y triunfa y que hace goles, y lo cambia por Huecándido. Y resulta que no tenían dinero para pagarle lo que pedía Angulo,
pero a Cándido, que es un hueco por el que han penetrado todos los equipos de Colombia y que le ha costado a Nacional todos los dolores de cabeza y goles, le pagan este año más a Cándido que lo que tenían que haberle pagado a Angulo. Después sacan a Cepelini, que era el único jugador que estaba ahí detrás de Edwin Cardona, y contratan a Billy Arce, que ni siquiera de suplente en Atlético Nacional. Contratan a Faber Gil, que lo tienen que sacar en el segundo semestre porque no da bola. Y enseguida contratan a Asprilla, que yo le digo la maca, porque es perezoso, porque no corre. Ese jugador es interesante si lo coge un buen técnico, pero eso es la maca. Él es perezoso, él es lento, él no corre, qué pereza. Y entonces Nacional se queda sin un lateral izquierdo que es fundamental en el fútbol. Edwin Cardona no le rinde el tanque en los 90 minutos, no tiene quien lo reemplace y él es eje central de Atlético Nacional. Y viene el desastre en el primer torneo. Nacional es eliminado 2 fechas antes de los cuadrangulares. Después viene la catástrofe de la Copa Libertadores de América. Y entonces estos directivos nos salen a nosotros todos con el gran regalo de contratar a Batista, que se pelea a penaltis con Billy Arce como la peor contratación de la década en Atlético Nacional. Y entonces realmente así es muy complicado. Traen a Bauzá, que es medio jugador, 3/4, y así es muy complicado. Y en ese momento, por ese orgullo absurdo que manejan en Atlético Nacional, entonces dejan a Gandolfi cuando se dieron cuenta muy tempranito que no era el técnico para Atlético Nacional, y para cuando sacan a Gandolfi cansados de perder, cansados de ser presionados por la hinchada, entonces lo reemplazan con Arias. Y Arias es un técnico primerizo que se ha lucido, entre comillas, porque tiene un arte, entre comillas, para desbaratar a Atlético Nacional que él solito. Entonces Nacional juega bien el primer tiempo y en el segundo tiempo saca a los que no tiene que sacar, mete a los que no tiene que meter, hace los cambios tarde y vuelve una mazamorra Atlético Nacional y se tiró en el cuadro verdolaga. Entonces es muy complicado porque si a eso le agregas el pésimo año, como decías, de Marino Nostroza, porque es que si vos coges todos los partidos de este año de Marino Nostroza, no le encontrás 5 gambetas, no caben en una mano 5 gambetas a jugadores contrarios. Y el señor Andrés Felipe Román decidió ser solidario con él. Como que dice, si estás jugando mal, yo me solidarizo, entonces yo también voy a jugar mal, perverso. Y entonces no tenés el lateral porque lo de Román es increíble y no tenés a la izquierda un buen lateral porque tenés a Huecándido. Y si a eso le agregas que David Ospina comienza a ser irregular, grandes atajadas y después goles muy tontos, entonces la cosa se va complicando porque tenés al Búfalo, que es un extraordinario jugador con los pies, pero que le faltan 2 cosas. Primero, cerebro, porque él entra a pelear con los compañeros, entra a pelear con los contrarios, con los jueces de línea, con el árbitro. Yo lo puse pucheros porque está siempre haciendo pucheros. Y entonces, además, en esa indisciplina rara que yo he pedido públicamente explicaciones, el señor está pasado de peso. Y entonces es muy duro con un jugador que gana 1.000 millones de pesos mensuales y que a los 10 minutos del segundo tiempo está desesperado buscando un tanque de oxígeno. Es toda una catástrofe. Y en la mitad del año cogieron el vicio de hacerse expulsar. Porque cuando no tenés mano firme, entonces Nacional estaba de 2 tarjetas rojas por partido. Y en estos cuadrangulares, el hombre que mete los goles, el señor Búfalo, se hace sacar 5 amarillas estúpidas seguidas y no puede jugar con Junior en Barranquilla. Entonces falta todo. Hay falta orden, hay falta mano dura, porque Nacional es el imperio del orgullo. Y tiene un problema muy complicado, Adolfo, Oscar y ustedes los que nos están viendo. Es que el dueño de Atlético Nacional, en vez de regalarle una muñeca a la hija, le regaló un equipo. Y no hay nada peor que un rico ignorante en fútbol.
Entonces ella cree que porque tiene plata, sabe de fútbol, todo mundo le enreda. Nacional se ha llenado de unas contrataciones de paquetacos que le han costado toda la plata del mundo y que después tienen que casi que regalar. Y así es muy complicado. Vos estabas diciendo ahora cuando comenzaste que la gran nómina de Atlético Nacional, pero esto es bastante discutible. Porque Nacional sí tiene una nómina de lujo, les pagan toda la plata del mundo, pero vos comenzás con un arquero que ya se volvió irregular, con dos laterales fatales y que además tiene al Búfalo y a Marino jugando fatal. Porque Marino le dijeron que valía 10 millones de dólares y simple y llanamente se desplomó, se agrandó, y entonces así es muy complicado. Y vos empezás a revolver y revolver. Y para escoger la figura de Atlético Nacional tenés que hablar de Tecillo, que se puso últimamente a inventar, yo no sé por qué, a tratar de sacar en una zona donde tiene que rechazar y ha perdido balones importantes. Jorman Campuzano, un jugador absolutamente maravilloso que también se puso a inventar porque cuando no hay gobierno, no hay ley y entonces empezamos a hacer lo que nos da la gana en el terreno de juego. Y entonces si vos ves a Nacional hay que volverlo a hacer. El problema es que se necesita humildad y esa palabra no la conoce. Quien sepa de Bueno, fútbol, y el señor Firmani ha demostrado hasta la saciedad que no sabe de eso, con las contrataciones y con los jugadores que han sacado. Y enseguida una dueña girando cheques, creyéndole a todo el mundo que está buscando quién sabe qué para contratar la cantidad de paquetes que nos embolsaron en Nacional este año. Nacional es equipo caos en este momento. ¿Cómo le bueno, parece pues a usted, don Oscar, esa bueno, radiografía? Yo iba es a pasar fácil. el podcast, pero no tengo necesidad. Aquí dijo No, todo. no, no, es que es fácil. Paisita, acabas de firmar un contrato conmigo para hacer un comentario profundo después sobre el fracaso de Millonarios, sobre el fracaso del América, sobre el fracaso del Deportivo Cali. Es que yo no entiendo si la Casa Ardila es una de las casas más importantes del país y como empresarios, pues lógicamente tienen muchísima importancia y muy bien calificados están, porque fracasa de esa manera, pero lo acabas de contar y me gusta tu manera de ser. Esa es la que a mí me agrada, llamándolo a todo por su nombre de una vez. Pero me queda una pregunta, porque el fracaso no es solamente del Atlético Nacional, es también del Medellín. También en el Medellín pasa lo de la muñeca, también en Medellín pasa lo de las contrataciones que son muy costosas, pero que no sirven, porque Medellín también defraudó, consiguió el punto de bonificación y se cayó, y terminó, sí, ganándole al Junior, pero ¿qué? ¿Con qué campaña? Con nada, quedó eliminado mucho antes de terminar el cuadrangular. Entonces, ¿qué pasa con el fútbol de Antioquia? ¿Qué pasa con el Medellín? Pero antes de pasar al rojo, te hago una aclaración. Ardila Lule ya no tiene nada que ver con Atlético Nacional. Ellos se repartieron la herencia. Ya el viejo Ardila Lule, el teso de Colombia, se había desencartado de su hijo regalándole a Nacional, con el terror de que pronto le manejaron una empresa y se la acabara. Y entonces ahora ellos, después de muerto el gran Ardila Lule, ellos se hicieron una repartición, todavía están en ella, y Nacional desde hace ya un par de años tiene una independencia total, porque además ellos en su grupo dijeron, las empresas tienen que ser autónomas y autosuficientes. Entonces ese cheque en blanco de Ardila Lule se acabó hace ratico en Atlético Nacional. Pero ahí tienen a un Ardila Lule que está en otra parte, que se metió de embajador, que le entregó el cheque en blanco a la hija y está acabando con el equipo. Y en Medellín, Medellín, la verdad, también muy decepcionante. Yo creo que los equipos antioqueños están fallando en la contratación de jugadores, porque Medellín mira para el banco y está Mender García y está el chino. Yo aquí propuse que hiciéramos un equipo, ya que tenemos cuatro, quisiéramos un quinto equipo que debería llamarse el Deportivo Alzheimer Fútbol Club, para llevar allá una gran cantidad de jugadores que se les olvidó jugar al fútbol.
Y entonces es muy complicado cuando vos tenés a un Medellín con un técnico enredado, confundido, porque igualito al técnico Atlético Nacional. Medellín volando, volando, y de un momento a otro sale el que no tiene que salir, y de pronto pone el chino Sandoval, y de pronto pone los que no son, uno no sabe qué pasa. Pero yo lo decía en un comentario para mis oyentes hace poco, los dos equipos se tienen que meter la mano al drill, porque es muy complicado en el fútbol colombiano si no tenés banca rendir. Medellín tiene el mismo problema de Atlético Nacional con un jugador que es muy brillante, que se llama Brian León. Brian León, yo lo puse chispita, porque es igualito, es un loquito, que juega muy bien cuando quiere, que es peligroso cuando quiere, que mete el alma, es verdad, pero que pelea con todo mundo, manotea a sus compañeros, está manoteando al árbitro, entonces el árbitro tran. Si él no tiene una amarilla antes de 15 minutos, él no respira, pelea con el juez de línea, con todo mundo, y entonces desestabiliza a sus compañeros. Entonces es muy complicado porque, vuelvo y te digo, Medellín también ha tenido problemas de una irregularidad terrible en los jugadores. Lo que pasa es que ha tenido técnicos que también han tenido suerte, porque hace un mes Medellín y Nacional estaban peleando ambos el punto invisible, ambos el primer lugar, y todos estábamos planificando una final paisa, y ahora quedamos de tercer y cuartos. También es Permíteme un una... momentico, Paisita, solamente le hago una pregunta a Adolfo, porque en la cancha y fuera de ella hay que mantener el control con Yodora Total Control. Pues así como lo mantiene el paisita, es un control pero tremendo todo, todo el Pues tiempo. necesitamos Yodora Control para Nacional y Medellín por toneladas. Sí, porque no solamente le cuida del mal olor, sino que no le maltrata su piel. Hombre, mire, paisita, yo sé que la solución no es fácil, porque armar un equipo de fútbol cuando se tienen tantos títulos encima no es sencillo, pero los males están detectados y desde hace rato. Yo aquí en este programa con usted, don Oscar, le dije lo de Juárez, que es exactamente meses después lo que está diciendo el paisita. A Juárez le hicieron el cajón, lo hicieron renunciar cuando se habían ganado la lotería de un técnico campeón. Eso no es nada fácil. Y Traer un técnico, sospechosamente, no, sí, sospechosamente, una cosa muy porque rara. claro, es que en la mente de nadie cabe que tocas el cielo con la mano. Nacional estaba listo. Todos jugadores volando, 2 títulos, después 3, y era traerle 2 o 3 jugadores, y este señor empieza a sacar a Kevin Viveros. Pero es que además no tienen inteligencia. Por eso es tan sospechoso. ¿Por qué ellos van a jugar la Copa Libertadores de América? Y entonces venden a Angola Argentina, venden a Kevin Viveros por una cifra muy buena de $5 millones, pero si ellos refuerzan el equipo con 2 o 3 elementos, hacen una gran Copa Libertadores de América, venden a los jugadores por el doble. Claro. Entonces Aparte de ni eso, siquiera eso. usted habló ahora de Cepelini. Mire que Cepelini cumplía una labor silenciosa en Atlético Nacional, Ujú. pero se notaba cuando Cardona no estaba. ¿Qué pasó? Se llevaron a Cepelini, lo dejaron ir para el Perú y Cardona dio lo que podía dar hasta donde lo podía dar y se quedó sin reemplazo hasta que No, llegó pero este Cardona, chico, este Adolfo, último muchacho, pues que llegó, pues que apenas tiene 20 años, que es un crack, que juega muy bien y todo eso, pero todavía no para llevar al equipo a una final de un campeonato y mucho menos para ganar un título. Se equivocaron también sacando a Cepelini. ¿Qué decía usted, mira, Oscar? yo digo que Cardona está impresentable. Acá lo tuvimos con el América. Hoy día le sobran cualquier cantidad de kilos y así no se puede jugar al fútbol. Ojo, Primero eso. Lo ojo otro, con eso. Paisita, tal vez en lo único que no estamos de acuerdo es en lo de Morelos. Yo acepto y critico también el comportamiento de Morelos con sus compañeros y con el árbitro y toda esa cosa. Es su manera de ser, así fue siempre, así pasó con él en Europa y en toda parte. Pero en materia futbolística, en el rendimiento, yo diría, Paisita, que es el único que se salva del desastre de Nacional. Es que, Oscar, cuando yo hablo de Morelos, yo soy una persona que siempre he aspirado a más y me encantan las reglas de 3. Entonces yo siempre digo, si Morelos es figurísima con Atlético Nacional, sin cuidarse, regordete, peleando con todo mundo, pidiendo oxígeno a los 10 minutos, ¿cómo sería Morelos cuidándose? Es que cuando llegan una tonelada de plata y así no la ganará, uno tiene que ser profesional. Uno no puede entrar gordo a una cancha, uno no puede cansarse los 10 minutos. Eso es un irrespeto con la hinchada, con el equipo, con el fútbol y con él mismo. Entonces yo he dicho una cosa aquí, porque ahora que estamos hablando de tanto culpable,
He hecho una cosa acá, en Medellín es una maravilla jugar, porque un jugador, míralo dejar la barrera. ¿Cómo es posible que un jugador que gana 5 veces más que el presidente de la República, hay que dejarlo todo un tiempo en el banco porque el muchachito no le alcanza el tanque? Ya estamos en diciembre, desde que llegó a Nacional es lo mismo. No, eso es una irresponsabilidad que no se puede ni permitir ni aplaudir. El señor Morelos, un monstruo. ¿Por qué salió? Porque ya no está en el fútbol internacional. Porque somos aquí unos alcahuetas y entonces que porque yo meto goles, porque es que es muy bueno, entonces yo no me cuido, entonces yo entro al campo, entonces téngame listo el tanque de oxígeno, que ya voy a salir porque van 10 minutos del segundo tiempo. Eso no lo podemos aplaudir. Espérenme un segundito, paisita, porque nosotros aquí hacemos una campaña para quienes se desbocan en las calles, en las carreteras de Colombia, manejando motos, tanto hombres como mujeres. Siempre les recomendamos, primero póngase el casco, segundo, frénele a la velocidad. Por favor, lo están esperando en casa, don Oscar. Sí, señor, es una campaña de Acate Motos y además, si su familia lo está esperando en la casa, entonces manéjese bien. Preocúpese por conducir bien la moto para que no le pase nada. Esa es una verdadera campaña y muy buena para todos los colombianos de Acate Motos. Yes. Lástima que se nos acabó el tiempo, pero hay una nueva invitación para el paisita porque eso está caliente. Yo digo algo, le voy a agregar algo, pero dejamos el comentario para después. Supe hoy de una indisciplina del equipo deportivo Independiente Medellín cuando estuvo en Cali. Después les cuento porque lastimosamente, paisita, se nos acabó el tiempo. Luis Fernando, un abrazo muy grande. Murera Isman, el gran paisita de oro de Antioquia, el gran narrador de Colombia. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima. Es un honor estar con dos de los más grandes de la radio y la televisión de Colombia de todos los tiempos. Se les quiere mucho, un abrazo. Gracias, paisita. Un abrazo grande. Y a todos ustedes también. Los vemos y los leemos.